bueno que sigues con nosotros ahora. Yo te invito a que podamos escuchar a Juan Germán Ortiz con el tema Llevemos personas a Jesús. Yo soy Mayra Melgarejo y este es tu programa Creyendo lo Imposible. El pasaje es Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Cuando uno mira hacia atrás y uno piensa en el doctor Martin Luther King, uno va a encontrar que en un momento de su vida fue tomado preso y fue puesto en una prisión. Se nos dice que 8 ministros blancos de color, le escribieron animándole a detener su batalla de integración. Es decir, le animaron diciéndole: este no es el tiempo oportuno. Esos 8 pastores blancos le dijeron que simplemente dejara de estar buscando que los negros y los blancos, la gente de color, pudieran integrarse socialmente. Déjeme decirle que el doctor Martin Luther King les respondió diciendo: nunca es el tiempo inoportuno para obrar bien. Nunca es el tiempo inoportuno para arrepentirse. Nunca es el tiempo inoportuno para testificar. Nunca es el tiempo inoportuno para ser salvo. Nunca es el tiempo inoportuno para servir. Porque nunca es el tiempo inoportuno. Estos 4 llevan a un paralítico hasta donde está Jesús. Déjeme decirle que este ejemplo de estos 4 llevando a este paralítico a Jesús, simplemente a nosotros nos debe mover a tomar la decisión de llevar personas a Jesús, llevar a aquellos que están cerca de nosotros, a quien les puede ayudar de una manera plena, perfecta, completa en sus vidas. Acerca
de llevar personas a Jesús. Yo quiero que me permitan, acerca de este asunto, hacerle unas preguntas al pasaje. La primera, ¿por qué debemos llevar personas a Jesús? Yo creo que es básico preguntar por qué debemos llevar personas a Jesús. Y déjeme decirle dos cosas que veo en el pasaje. Porque la condición de las personas demanda que acudan a Jesús. Fíjense lo que dice el verso 3. Dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. ¿Qué es ser un paralítico? Físicamente hablando. Bueno, es ser una persona inmóvil. ¿Qué quiere decir una persona inmóvil? Pues una persona que no puede levantarse, una persona que no puede caminar, una persona que no puede dirigirse para acá o dirigirse para allá. Es una persona impotente. ¿Por qué? Porque simplemente muchas cosas no las puede hacer, pero sobre todo es una persona altamente infeliz. El pasaje no lo dice. Pero yo creo que sería interesante preguntarnos, bueno, ¿y estos cuatro de dónde salieron? Estos cuatro que toman al paralítico y lo están llevando a Jesús, ¿quiénes eran? ¿Eran sus amigos? ¿Eran sus vecinos? ¿Eran sus parientes? ¿Eran sus ex compañeros de trabajo? ¿Quiénes eran? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Déjenme decirles que los paralíticos espirituales, y a lo mejor usted está pensando en uno o en varios, simplemente solos no pueden llegar a Jesús. Esa es una ley. ¿Qué hacemos? A veces los señalamos, no a los paralíticos, no, son feos, no, son viciosos, no, hacen esto, hacen lo otro. Y están así, ¿por qué? Porque no se acercan a Dios. Estamos diciendo algo que la Biblia no nos muestra. Acercarse a Jesús implica que alguien te ayude. Déjame decirte algo más, porque no solo la condición, sino la carencia de las personas demanda que acudan a Jesús. Dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico, y me llama la atención la frase que era cargado. Este era cargado. Lo venían cargando. ¿Qué implica cuando alguien te carga? Que no tienes fuerza. La carencia del paralítico, sin fuerzas. Muchos van por la vida sin fuerzas. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué la gente se droga. ¿Por qué la gente, algunos se alcoholizan? Déjeme decirle que hay gente que se droga obviamente porque tiene un vacío, y ese vacío pues solamente Dios en una manera absoluta lo puede llenar. Pero déjeme decirle que ese vacío la gente lo trata de llenar porque necesita fuerza. La realidad es que hay gente que no tiene fuerza. Lo duda, vaya a un hospital. ¿Sabe usted por qué en el hospital existen las camas? Porque la gente no tiene fuerza. Es decir, la gente simplemente no puede ayudarse a sí misma. La gente no tiene fuerza. La realidad es que hay personas que moralmente no tienen fuerza. El diablo les ha dicho que son una cucaracha y ellas se lo han creído y van por la vida pensando que son cucarachas. Y a veces fumigadas. Déjeme decirle que no tienen fuerza espiritual. O no tienen fuerza anímica. Este paralítico está siendo ayudado para que acuda a Jesús. Para que acuda a Jesús. ¿Está siendo qué? Ayudado para que acuda a Jesús. Una vez estaban ordenando a un hombre, Teodoro F. Adams, un doctor, estaba siendo ordenado y su padre estaba participando en la ordenación, y entonces a su padre le tocó hablar y le dijo: Ted, hijo mío, lucha porque haya un acercamiento entre Dios y los hombres. Déjeme decirle
que sencillamente como iglesia nosotros tenemos que luchar porque haya un acercamiento entre Dios y los hombres. Pero también como personas, tú tienes que luchar porque tu hija se acerque a Dios, o porque tu hijo se acerque a Dios, porque tus vecinos se acerquen a Dios, porque la gente que está cerca de ti se acerque a Dios. A veces damos la impresión de que una iglesia es un grupo de personas perfectas, santas. Es más, hay iglesias que esa imagen a mí me dan, por la forma en que se visten y la forma como hablan, y hablan tan raro, me explico, que yo sí las entiendo, porque pues yo, bueno, soy una persona que lee la Biblia y entonces fácilmente les puedo entender, pero a veces damos la impresión de que la iglesia es una galería de santos, que no quiebran un plato, pero todos acá por debajo del fregador los tienen mochos. Déjeme decirle que la iglesia es simplemente un hospital, hermanos. Es un hospital. Es una metáfora. No tenemos aquí alcohol, ni vendas, ni otras cosas, me explico. Pero es un hospital para que aquellos que vienen lastimados o heridos por la vida, simplemente en Jesús, puedan encontrar una respuesta, una esperanza. La iglesia es un hospital. Déjeme decirle la segunda cosa. ¿Cómo debemos llevar personas a Jesús? Y hay dos cosas bien claras, sencillas. Debemos llevar con convicción a las personas a Jesús. Era cargado por 4, los 4 estaban metidos en el proyecto de llevar a este paralítico a Jesús. Estos 4 tienen una convicción precisa. Es decir, Jesús es la respuesta para el paralítico. Ellos lo creen. Ellos lo llevan como un cántaro vacío, con la seguridad de que se llenará en la fuente que es Jesús. Pero también tienen una convicción personal. Cada uno de ellos dice, yo lo debo de hacer. No está orando. Nosotros a veces nos ponemos a orar y hacemos campañas de oración a nivel nacional para que Dios mande a alguien para que les hable del evangelio, para que se salven. Y Dios, yo creo, desde el cielo se asoma y nos dice, hijito, ¿para qué estás orando si ya les mandé a esos pecadores a ti? Un hombre estaba muy enojado con Dios porque creía que Dios era injusto, porque veía el sufrimiento, y entonces oraba y le decía a Dios, Dios, haz algo en favor de esta gente. Y entonces Dios, cansado hasta el gorro, le dijo, ya te hice a ti, hijo. ¿Qué estás orando para que Dios mande a alguien? ¿No es cierto? Vemos al marihuano en la esquina y Ave María. Nos asustamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos que la respuesta, el remedio. Una convicción positiva. Tienen una convicción positiva. ¿Por qué una convicción positiva? Porque estos creen que no hay casos perdidos. No hay casos perdidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no hay basureros humanos, hermanos. Uno ve a una persona y piensa, no, este es un caso perdido, este ya no tiene remedio, ni con pomada en la campana. Pues déjeme decirle que en la mentalidad de Dios y en el poder de Dios no hay casos perdidos. Ahí está un ejemplo, Saulo de Tarso, o posiblemente la vida de algunos de los que están aquí. Yo quiero decirle que debemos llevar con creatividad a las personas a Jesús, no solo con convicción. Dice que como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Llegan, está la puerta atiborrada de personas. Yo hubiera dicho, Señor, yo ya le hice la lucha a tu paralítico, ya lo traje hasta aquí, pero mira, está cerrada la puerta. Es decir, hay muchas personas
Eso me indica que seguramente no es tu voluntad. Hay algunos hermanos que así se manejan. No es tu voluntad, Señor. Entonces, por lo tanto, en base a los hechos antes mencionados, voy a agarrar mi paralítico y me voy a regresar. ¿Saben que estos cuatro qué hicieron? En vez de echarle para atrás, le echaron para adelante. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Cuando algo se te atraviesa, debes ir hacia adelante. Agarraron el paralítico, yo no sé cómo le hicieron, lo treparon al techo y yo no sé cómo se consiguieron algo, pero rompieron el techo. No anduvieron preguntando, ¿el techo de quién es? Hay un dueño aquí porque, ¿sabe usted, señor, que queremos romper su techo? ¿Nos da permiso? Sino que lo rompen. Son creativos. A veces nosotros los oyentes somos el obstáculo. ¿Quiénes eran el obstáculo para que el paralítico llegara? Los mismos oyentes. A veces somos tan rígidos en la iglesia que eso impide que las personas lleguen a Jesús. Por ejemplo, a la gente le decimos, ¿quieres conocer a Cristo? Ven a nuestro templo. ¿Por qué tiene que venir a nuestro templo cuando nosotros podemos ir a su casa y predicarle en su casa? Déjeme decirle que tenemos que ser creativos. Jesús fue creativo. Por ejemplo, a un ciego lo sanó con lodo, pero a otro no lo sanó con lodo. Pero si hubiera sido Jesús, no, yo a todos con lodo. Y tú dices que te sanó sin lodo. No, a ti no te sanó. ¿Por qué? Porque la tradición dice que debe de ser con lodo. La creatividad va a ser la diferencia entre el sufrimiento y la sanidad, entre la salvación y la perdición. Tenemos que ser creativos. El diablo es creativo, pues tenemos que ser más creativos y pensar en posibilidades. La última pregunta, ¿para qué debemos llevar personas a Jesús? Debemos llevar a las personas a Jesús para una misericordia sin igual, para una misericordia sin igual. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué fue lo que primero le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Alguien dijo, Dios es enemigo de sus enemigos. Y entonces alguien agregó, Dios es amor. Una vez Luis XII, cuando subió al trono, pidió la lista de sus enemigos. Y entonces, con un lápiz, empezó a poner cruces por toda la lista. Los enemigos, cuando se dieron cuenta, pensaron en lo peor y empezaron a querer huir. Y Luis les dijo, momento, no es lo que están pensando. Al poner una cruz, yo estoy pensando en la cruz, en su cruz, en la cruz de Jesús. Y al poner una cruz, estoy pensando en el perdón de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús le está diciendo a este paralítico? Le está diciendo, hijito, Dios no está enojado contigo. ¿Qué es lo que le debiéramos de decir a la gente? Eres pecador, eres borracho, eres drogadicto, eres adúltero, y el pecado, y el infierno, y te vas a ir allá. No, fíjense cómo se manejó Jesús. Jesús le está diciendo, hijito, Dios no está enojado contigo. Y eso es lo que nosotros, si nosotros eso le dijéramos a la gente, otro gallo nos estaría cantando. ¿Qué es lo que Jesús hace en la cruz? Padre, perdónalos. ¿Por quiénes estaba pidiendo? Por aquellos que le habían escupido, por aquellos que le habían ultrajado, por aquellos que le habían clavado, por nosotros. ¿Qué está diciendo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si usted me pide una definición de Jesús, yo le voy a decir que Jesús es el Dios de la misericordia. A mí eso fue lo que me impresionó de Jesús. Cuando a mí me hablaron de Jesús, yo le tenía miedo a Dios, le tenía pánico. Tenía miedo morirme y caer en sus uñas. A pesar de ser muy religioso, pero la religión a mí no me cubría, no me protegía, no me daba seguridad. Y cuando a mí me dijeron, Dios
no está enojado contigo, Dios te ama. Déjeme decirle que entonces yo sentí renacer en mi ser una gran esperanza. La última cosa, debemos llevar a las personas a Jesús para una maravilla sin igual. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Yo quiero decirle un principio: nadie es igual después de encontrarse con Jesús. Fíjese, este ex paralítico sale cargando lo que antes lo cargaba. ¿Qué lo cargaba antes? Una camilla. Pues ahora ha tomado la camilla y se la ha echado al hombro y va diciendo con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Y salió en medio de todos. Yo quiero decirle que Dios quiere realizar maravillas en muchos. Dios quiere realizar maravillas en la gente que está cerca de usted. Su hija, en su hijo, su esposo, en su esposa, en su familia. Dios quiere realizar maravillas. Y la pregunta es, si usted lo quiere, ¿lo querrá usted? Déjeme decirle que si Dios lo quiere, entonces nosotros también lo debemos querer. Yo quiero animarle, amigo o amiga, para que tome una decisión. Quiero animarle para que piense en alguien que está cerca de usted. A lo mejor vive en su casa. Para que usted tome la decisión de llevarla a Jesús. Pero está paralítico. ¿Y qué importa? Jesús tiene respuesta también para los paralíticos. Pero no tiene fuerza. ¿Y qué importa? Si Jesús tiene la fuerza que ese ser necesita. ¿Cómo lo debe de llevar? Con convicción. Reconociendo que no hay basureros humanos. Que cuando el diablo dice ya todo está terminado, Jesús dice lo mejor ni siquiera ha empezado. Pero también con creatividad. Buscándole aquí, buscándole allá, buscándole aquí, buscándole allá, buscándole aquí, buscándole allá. Ellos rompen el techo. ¿Y para qué llevarlo? Pues simplemente para que Jesús tenga misericordia de esa persona. Pero también para que Jesús haga la maravilla que esa persona necesita. Yo le quiero animar para que piense en algo, para que hoy usted se comprometa con Jesús de llevarlo a Él. Si lo hace, tenga la seguridad que la bendición va a ser una realidad, como fue en este hombre que estaba paralítico. Es hermoso poder saber que hay personas que están dispuestas a llevar a Jesús. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a llevar a Jesús a alguien, así como lo hicieron los amigos del paralítico? O quizá tú eres una persona que no sabe cómo llegar a Jesús. Quiero decirte que el camino es muy fácil. Solamente tienes que tomar la decisión hoy para poder llegar a Jesús. O si tú eres de los que quieres llevar a alguien a Jesús, también pon la vida de esa persona en las manos de Dios para que tome control de él y realmente pueda haber un milagro. Así es que no lo pienses más. Hoy es el día para que tú puedas llegar a Jesús. Y definitivamente hoy es el día de que puedas asistir con la familia espiritual de Creyendo en lo Imposible en la dirección de Zarco número 50, Colonia Guerrero. O bien llámanos a la estación Quiéreme 1440 al 1035-0043 o durante la semana en horarios de oficinas al 5705-1588. Y bueno, sin más que decir, vamos a unos cortes comerciales y seguimos en tu programa Creyendo en lo Imposible.